La lluvia azotaba las ventanas de Ashford Manor con tal ferocidad que los cristales temblaban en sus antiguos marcos, y dentro del estudio con paneles de caoba, dos hombres se sentaban uno frente al otro en un silencio roto únicamente por el rasguido de la pluma contra el pergamino y el ocasional estruendo del trueno que retumbaba sobre los páramos de Yorkshire como un juicio divino. Marcus Ashford observaba la mano de Lord Edmund Hartley moverse sobre el contrato de matrimonio con el interés desapegado de un hombre que observa una ejecución particularmente eficiente, sus propios dedos firmes como lo habían estado cuando había firmado la cesión de una parte significativa de su fortuna apenas unos momentos antes, porque esta no era una transacción del corazón, sino del libro de contabilidad. Un intercambio cuidadosamente calculado que ataría a la hija de Hartley a él en matrimonio y al propio Hartley a una deuda que nunca podría ser pagada por completo. La luz de las velas capturaba la plata en las sienes de Hartley, pintaba sombras bajo su papada, revelaba el ligero temblor en su agarre que hablaba de un hombre que sabía que estaba entregando algo precioso para saldar cuentas que ya no podía evitar, y Marcus no sintió más que la fría satisfacción de ver a un enemigo capitular. Catherine Hartley. El nombre aparecía en los documentos entre ellos, plasmado en escritura formal, una entidad legal en lugar de una mujer viva. Apenas fue mencionada en su breve y profesional conversación. Tenía 23 años, educada de la manera esperada para su posición, poseía una salud adecuada y una crianza aceptable. Y estos hechos fueron recitados con la misma inflexión que uno podría usar para describir una yegua que se vende en una subasta. Marcus la había visto una vez, 2 años antes, en un evento de caridad, una muchacha pálida en un desafortunado tono de lavanda que había permanecido en los bordes del salón de baile como un fantasma inseguro de su derecho a rondar, y él había notado su existencia con la misma atención que podría prestarle al papel tapiz. Ella no era el objeto de su venganza, era simplemente el recipiente a través del cual fluiría, el medio por el cual Edmund Hartley sufriría como el propio padre de Marcus había sufrido cuando las manipulaciones de Hartley destruyeron la empresa naviera de los Ashford y llevaron a un buen hombre a ponerse una pistola en la sien en esta misma habitación hace 20 años. El recuerdo de encontrar el cuerpo de su padre aún vivía en Marcus, una herida que nunca había sanado, sino que se había calcificado en algo más duro y duradero que el dolor, un propósito que había moldeado cada decisión, cada adquisición de negocios, cada paso cuidadosamente construido que lo había llevado a este momento de poder absoluto sobre el hombre responsable. Hartley firmó la última página, dejó la pluma con manos que temblaban más notablemente ahora, y levantó la vista con ojos que contenían la angustia de un padre mal disimulada bajo el orgullo aristocrático. «Es una buena chica», dijo Hartley, con voz áspera. «Será una esposa obediente». Marcus se encontró con su mirada con ojos como hielo invernal, y no ofreció nada, ni consuelo, ni amabilidad, ni promesa de un trato tierno. Porque este matrimonio no se trataba de la felicidad de Catherine Hartley ni de la paz mental de Edmund Hartley. Se trataba de una justicia retrasada, pero no olvidada, del desmantelamiento sistemático del hombre que había destruido todo lo que Marcus había apreciado alguna vez. Y si una chica inocente se convertía en daño colateral en esa destrucción, bueno, la inocencia nunca había protegido a nadie de las consecuencias de los pecados de su padre. Pero antes de que se revele el destino de nuestros amantes, suscríbete para no perderte nunca un capítulo de romance y escándalo. Y cuéntanos en los comentarios, ¿desde dónde nos estás viendo?
Ahora, comencemos. Las campanas de la capilla repicaron en los terrenos de la finca 3 semanas después, con una claridad que parecía casi burlona, dada la naturaleza sombría de la ceremonia que anunciaban, y Marcus estaba de pie en el altar de la pequeña iglesia de piedra que había sido testigo de generaciones de uniones de los Ashford, la mayoría de ellas, imaginó con amargura, contraídas con más afecto que ésta, observando las pesadas puertas de roble al final del pasillo, con la misma expresión que podría tener mientras esperaba la entrega de mercancías contratadas. La iglesia estaba casi vacía, poblada solo por los testigos requeridos por la ley y la costumbre. Su abogado, un puñado de personal de la casa, Lord Hartley, con aspecto gris y disminuido en el primer banco, y el vicario, cuya neutralidad practicada no podía ocultar del todo su incomodidad al oficiar un matrimonio que se sentía más como un funeral. Entonces las puertas se abrieron y apareció Catherine, una figura en seda marfil que parecía drenar el poco color que poseía hasta que pareció algo tallado en alabastro, su cabello oscuro arreglado en elaborados rizos que sólo enfatizaban la palidez de su piel y las sombras bajo sus ojos. Avanzó por el pasillo con la mano de su padre bajo su codo, aunque el agarre de Hartley parecía más de contención que de apoyo, y Marcus se encontró notando detalles que no había anticipado. La forma en que su vestido de novia, aunque expertamente confeccionado, le quedaba un poco holgado en su figura, como si estuviera hecho para alguien con más sustancia. El temblor de sus manos, donde sostenía un ramo de rosas blancas, la mirada baja que nunca se levantó para encontrar la suya. Se dio cuenta con algo cercano a la sorpresa, hermosa, no de la manera audaz y llamativa de las mujeres que dominaban los salones de baile, sino de una manera frágil y etérea que hacía pensar en acuarelas dejadas demasiado tiempo bajo la lluvia, en flores de invernadero con pocas probabilidades de sobrevivir a un viento fuerte. Cuando llegó al altar y su padre la soltó con lo que podría haber sido alivio o arrepentimiento, a Marcus ni le importaba ni lo sabía. Finalmente levantó los ojos, y él vio en ellos algo que lo golpeó con más fuerza que su inesperada belleza, una absoluta resignación. Esta era una mujer que no esperaba nada, no anhelaba nada, a quien se le había enseñado a fondo que su propósito era ser ornamental y obediente y no pedir calor a cambio. El vicario comenzó la ceremonia, su voz resonando en el frío espacio, y Marcus pronunció sus votos en tonos claros y firmes que no daban ninguna pista de la transacción subyacente, pero cuando llegó el turno de Catherine, su voz emergió como poco más que un susurro. Las palabras «sí, quiero», tan suaves que el vicario tuvo que inclinarse para escucharlas, y Marcus notó que sus manos temblaban tan violentamente que las rosas se sacudieron, los pétalos caían al suelo de piedra como lágrimas que ella no derramaría. Le deslizó el anillo en el dedo, el anillo de su madre, elegido no por sentimentalismo, sino porque era lo esperado, y sintió la frialdad de su piel, la delicadeza de unos huesos que parecían poder romperse bajo la más mínima presión. Cuando el vicario los declaró marido y mujer, Marcus le levantó el velo con manos firmes, mientras las de ella no lo estaban, y le besó la mejilla con la brevedad superficial de un hombre que cumple una obligación, probando sal allí, aunque sus ojos permanecían secos. Mientras se giraban para enfrentar a la escasa congregación como el señor y la señora Ashford, la expresión de Catherine permaneció sin cambios. Esa misma aceptación silenciosa, esa misma terrible dignidad. Y Marcus pensó, con la pequeña parte de su mente no consumida por la satisfacción ante la evidente angustia de Hartley, que parecía menos una novia que una prisionera,
siendo conducida a una celda que siempre supo que la esperaba. Las primeras semanas de su matrimonio se desarrollaron en un silencio tan profundo que parecía tener peso y textura, llenando los pasillos de Ashford Manor como una niebla invisible, y Catherine se movía por la vasta finca con la cualidad insustancial de algo no del todo real, una figura pálida de colores apagados que aparecía a la hora de las comidas cuando se la convocaba, y por lo demás existía en espacios que Marcus no ocupaba, como si hubiera aprendido por algún instinto de autopreservación a hacerse lo más discreta posible en un hogar donde no era deseada. La casa misma parecía diseñada para imponer su separación, un monumento a la fría perfección con sus suelos de mármol que convertían los pasos en acusaciones, sus techos altos que se tragaban el calor, sus interminables habitaciones llenas de muebles demasiado finos para ser cómodos y arte demasiado valioso para ser amado, cada espacio inmaculadamente mantenido por sirvientes que se movían con la eficiencia silenciosa de personas que entendían que su amo prefería el orden a la humanidad. Marcus había elegido dormitorios separados, citando sus horarios irregulares y el deseo de no perturbar su descanso, aunque ambos entendían que era otro muro entre ellos, y Catherine había aceptado este arreglo con la misma aquiescencia silenciosa que aplicaba a todo, asintiendo una vez y retirándose al conjunto de habitaciones designadas como suyas, una colección de cámaras en tonos crema y dorado que eran hermosas y sin vida como una sala de exposición. La veía principalmente en la cena, cuando la convención exigía que se sentaran en extremos opuestos de una mesa absurdamente larga y consumieran platos preparados por su chef francés mientras hablaban solo cuando era necesario, sus conversaciones limitadas a observaciones sobre el clima o breves respuestas a preguntas hechas por obligación en lugar de interés, e incluso estos intercambios estaban marcados por su cuidadosa deferencia, la forma en que nunca lo contradecía ni ofrecía opiniones a menos que se le solicitaran directamente, la manera en que parecía hacerse más pequeña en su presencia, como si se disculpara por existir. Durante el día, Marcus se ocupaba de asuntos de negocios en su estudio o salía a caballo para inspeccionar sus diversas propiedades, y ni sabía ni le importaba cómo pasaba Catherine sus horas, hasta que una tarde, cuando los negocios lo trajeron a casa antes de lo habitual, la vislumbró a través de una ventana, arrodillada en el jardín con tierra en las manos y el cabello escapando de sus horquillas, cuidando las rosas que habían crecido salvajes durante el período de la finca sin una señora, y había habido algo en su postura, una relajación de la tensión que llevaba a todas partes, una suavidad en su expresión mientras tocaba los pétalos, que le había parecido de alguna manera impropio, como si estuviera revelando algo privado que él no tenía derecho a presenciar. Nunca le pidió nada, y este hecho se registró en Marcus gradualmente, volviéndose más notable a medida que los días se acumulaban en semanas. No hizo ninguna solicitud de dinero para gastos personales, más allá de la modesta asignación que su abogado le proporcionaba. No expresó ningún deseo de redecorar, entretener o visitar Londres. Parecía contenta, o al menos resignada, a existir en esta hermosa prisión con solo los sirvientes y sus jardines por compañía, y él se decía a sí mismo que estaba agradecido por su falta de demandas, aunque una parte de él, pequeña y fácil de ignorar, se preguntaba qué tipo de vida le había enseñado a esperar tan poco que su fría indiferencia pareciera aceptable. La biblioteca se había convertido en el santuario de Marcus dentro de su propia casa, la única habitación donde se permitía ser algo más que el industrial calculador o el esposo fríamente distante, y fue aquí
donde se retiró un martes por la tarde, a finales de septiembre, después de un día de negociaciones particularmente agotador. Buscando el consuelo de los volúmenes encuadernados en cuero y el olor familiar del papel viejo y el tabaco, solo para descubrir al entrar que la habitación ya estaba ocupada. Catherine estaba de pie frente a los estantes cerca de la ventana, donde los últimos rayos de luz del día caían en haces ámbar, tan absorta en el libro que sostenía que no escuchó su entrada, y por un momento Marcus simplemente la observó, notando la forma en que tocaba las páginas con una delicadeza que sugería reverencia, el ligero ceño fruncido que hablaba de concentración, la manera en que se había acomodado en el asiento de la ventana con los zapatos abandonados en el suelo y las piernas acurrucadas debajo de ella, en una postura de comodidad natural y espontánea que nunca le había visto adoptar en su presencia. Cuando carraspeó, ella se sobresaltó tan violentamente que el libro casi se le cayó de las manos, y la transformación fue inmediata y dolorosa de presenciar. La suavidad desapareció de su expresión mientras se desenroscaba y se ponía de pie, alisándose las faldas con dedos temblorosos, el libro apretado contra su pecho como un escudo. «Perdóneme», dijo, su voz con esa familiar nota de disculpa que se había convertido en su constante estribillo. «No sabía que estaría aquí. Debería haber pedido permiso antes de...» Pero Marcus, sorprendiéndose a sí mismo, levantó una mano para detenerla, de repente cansado de su interminable contrición, de la forma en que se disculpaba por ocupar espacio en lo que ostensiblemente era su propia casa. «¿Qué estás leyendo?», preguntó, más curioso de lo que quería admitir. Y ella bajó la vista hacia el volumen como si hubiera olvidado que lo sostenía, luego se lo extendió con los movimientos cuidadosos de alguien que devuelve un artefacto precioso a su legítimo dueño. Era Wordsworth, vio, una colección de poesía que había adquirido años atrás y apenas recordaba poseer. «Lo encontré mientras buscaba algo para leer en mis habitaciones», explicó Catherine en voz baja. «Los románticos siempre han... Es decir, siempre he encontrado consuelo en...» Se interrumpió, claramente insegura de cuánto de sí misma era seguro revelar. Pero Marcus se encontró genuinamente interesado, algo cambiando en su percepción al darse cuenta de que había hecho la misma suposición sobre ella que todos hacían sobre las mujeres hermosas y ornamentales, que el exterior era todo lo que había. «¿Has estudiado poesía, entonces?», preguntó, manteniendo un tono neutral, y algo parpadeó en sus ojos, tal vez sorpresa de que él preguntara, o tal vez esperanza de que realmente le importara saber la respuesta. «Mi institutriz creía en una educación completa», respondió ella, «aunque mi padre pensaba que era un desperdicio cultivar una mente en alguien cuyo único propósito era casarse bien». Y no había amargura en su voz, solo esa terrible aceptación que caracterizaba todo en ella. Pero Marcus escuchó en esas palabras un eco de su propio desdén, su propia incapacidad para ver algo en ella más allá del nombre de su padre. Su conversación fue breve, limitada por la falta de familiaridad de hablar realmente entre ellos como algo más que educados extraños, y pronto Catherine se excusó con otra disculpa, dejando el Wordsworth sobre la mesa junto a la puerta. Y Marcus se dijo a sí mismo que estaba aliviado de tener su soledad restaurada, aunque sus ojos seguían desviándose hacia el volumen abandonado. Más tarde, después de que su propia lectura no lograra mantener su atención, recogió el libro que ella había estado sosteniendo y se sintió cautivado por lo que descubrió allí. En los márgenes de Tintern Abbey, con una letra tan delicada que era casi difícil de leer, Catherine había escrito una sola línea:
pero algunos de nosotros nunca tuvimos la belleza que perder. Y Marcus se quedó de pie en la biblioteca que oscurecía, sosteniendo esta evidencia de una vida interior que nunca se había molestado en reconocer, sintiendo la primera grieta inoportuna en la armadura de su indiferencia, preocupado por la inteligencia y la melancolía que esas pocas palabras revelaban. Los delicados bucles y florituras de la caligrafía de Catherine habían desencadenado algo en Marcus que no pudo nombrar de inmediato, una perturbación en la arquitectura cuidadosamente mantenida de su odio, y esa noche no pudo dormir, yaciendo en la oscuridad de su aposento, mientras recuerdos que había mantenido encerrados durante décadas surgían sin ser llamados como espectros, exigiendo reconocimiento. Tenía 12 años de nuevo, de pie en el pasillo de su modesta casa de Londres, escuchando voces alteradas desde el estudio de su padre, sin entender las palabras bancarrota, acreedores y ruina, pero comprendiendo perfectamente la desesperación en el tono de su padre, y luego el terrible silencio que siguió, roto solo por el grito de su madre, cuando encontró a Thomas Ashford desplomado sobre su escritorio, con la pistola aún en la mano y una carta a su lado que Marcus leería más tarde, que memorizaría en cada detalle devastador, una carta que explicaba cómo Lord Edmund Hartley había destruido sistemáticamente su negocio naviero mediante la manipulación, el soborno y el sabotaje deliberado, cómo las deudas se habían exigido antes de tiempo y los contratos se habían cancelado y la reputación se había hecho trizas hasta que no quedó nada más que la vergüenza y la muerte. Recordaba a su madre después de eso, cómo había envejecido una década en un solo año, cómo la luz se había apagado de sus ojos mientras vendían todo para pagar a los acreedores y se mudaban a alojamientos cada vez más pequeños, cómo se había destrozado las manos cosiendo y remendando, demasiado orgullosa para mendigar pero demasiado rota para luchar de verdad, y cómo había muerto de neumonía en una buhardilla helada mientras Marcus, con 16 años e indefenso, le había sostenido la mano y había jurado en su lecho de muerte que haría pagar a los Hartley por cada momento de sufrimiento que habían causado. El juramento lo había sostenido a través de años de trabajo incesante, a través de su ascenso desde la nada a una riqueza que eclipsaba incluso la fortuna de Hartley, a través de cada paso calculado que lo había llevado a este momento. La amada hija de Edmund Hartley, instalada en la casa de Marcus, un trofeo viviente de su venganza, la prueba de que podía quitarle al hombre que se lo había quitado todo. Pero ahora, yaciendo en la oscuridad con el fantasma de la caligrafía de Catherine grabado en su mente, Marcus encontró que la satisfacción que había anticipado estaba extrañamente ausente, reemplazada en cambio por una creciente inquietud, mientras el sonido de la música de piano se deslizaba por la casa, tan inesperado a esa hora tardía que se levantó y se dirigió hacia la fuente, encontrándose fuera de la sala de música donde la luz se derramaba por debajo de la puerta y el nocturno, en mi bemol mayor de Chopin, fluía con una perfección técnica y una profundidad emocional que lo detuvo por completo. A través de la puerta entreabierta pudo ver a Catherine en el piano de cola que había comprado para aparentar y nunca había oído tocar, su pálido rostro luminoso a la luz de las velas, sus ojos cerrados mientras sus dedos se movían sobre las teclas con la certeza de una larga práctica y un arte genuino, y había algo en su expresión, un transporte, una trascendencia, un escape momentáneo de cualquier prisión que hubiera sido su vida, que hizo que Marcus entendiera con una claridad incómoda que ella no era simplemente la hija de Hartley o su instrumento de venganza, sino una persona completa
en sí misma, alguien con profundidades que nunca se había molestado en sondear, y al verla tocar con tanta belleza, creyéndose no observada, sintió que los cimientos de su certeza comenzaban a resquebrajarse bajo el peso de una pregunta que nunca había pensado en hacerse. ¿Y si su venganza estaba destruyendo a alguien que nunca había sido su enemigo en absoluto? La perturbación que la interpretación al piano de Catherine había creado en la fortaleza de indiferencia cuidadosamente mantenida de Marcus lo dejó inquieto y resentido en los días siguientes, y así, cuando la señora Morrison mencionó que la señora tomaría la cena en el comedor formal, en lugar de en sus aposentos ese jueves por la noche, Marcus se sintió poseído por un impulso perverso de reafirmar los límites de su acuerdo, de recordarse a sí mismo, y quizás a ella, la verdadera naturaleza de su unión y el abismo insalvable que los crímenes de su padre habían creado entre ellos. La comida comenzó en su silencio habitual. La presencia de Catherine en el extremo opuesto de la larga mesa de caoba, tan distante que podría haber estado en otra habitación. Sus movimientos al manejar los cubiertos poseídos de esa gracia cuidadosa que había llegado a reconocer como su intento de hacerse lo más discreta posible, y Marcus la observó por encima de su copa de vino mientras su mente trabajaba para formular las palabras que restaurarían su certeza, que resquebrajarían cualquier suavidad que hubiera comenzado a formarse en su percepción de ella. «Tuve una conversación interesante con Lord Pemberton hoy», comenzó Marcus, su tono deliberadamente casual mientras cortaba su asado, «sobre ciertas prácticas comerciales que se han vuelto comunes entre las familias de comerciantes más antiguas, la manipulación de contratos, la destrucción estratégica de competidores a través de palabras susurradas en los oídos correctos, el tipo de crueldad calculada que se disfraza de comercio legítimo». Vio la mano de Catherine detenerse fraccionalmente sobre su plato, vio la ligera rigidez de sus hombros que sugería que entendía exactamente hacia dónde se dirigía esta conversación, pero ella no dijo nada, y su silencio lo envalentonó para continuar. Su padre, según me han dicho, era particularmente magistral en tales tácticas, prosiguió Marcus, algo casi cruel entrando ahora en su voz. Un hombre que podía arruinar familias con una sonrisa, que consideraba el sufrimiento de los demás simplemente el costo de su propio avance. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos como una acusación, y Marcus esperó su defensa, las lágrimas o las protestas que le permitirían endurecer su corazón contra ella una vez más. Pero cuando Catherine finalmente levantó la vista de su plato, su expresión no contenía ni ira ni dolor, sino solo un cansancio que parecía envejecerla más allá de sus años. «Sí», dijo en voz baja, y el simple reconocimiento golpeó a Marcus con una fuerza inesperada. «Mi padre es precisamente ese tipo de hombre, señor Ashford. Lo he sabido desde que tuve edad suficiente para entender la fuente de nuestra riqueza, desde que lo oí por primera vez reír con sus asociados sobre un comerciante que se había ahorcado después de que mi padre orquestara su bancarrota». Dejó su tenedor con manos que temblaban ligeramente, pero mantuvo su mirada fija en el rostro de Marcus. «Lo he visto destruir a personas por deporte, lo he visto disfrutar ejerciendo poder sobre los más débiles que él. He vivido toda mi vida en una casa construida sobre el sufrimiento de otros. Imagina usted que no soy consciente de lo que es, de qué pecados llevo por asociación con su nombre». No había defensa en su tono, ni intento de excusar o minimizar, solo una terrible aceptación que de alguna manera hirió a Marcus más de lo que cualquier protesta de inocencia podría haberlo hecho. «No puedo defenderlo», continuó Catherine,
su voz apenas por encima de un susurro ahora. No insultaré su inteligencia ni mi propia integridad, pretendiendo que Edmund Hartley es algo más que cruel, avaricioso y completamente sin conciencia. He pasado mi vida avergonzada de llevar su nombre, de beneficiarme de una riqueza acumulada a través de la ruina de gente buena, y si me ha traído aquí para castigarme por sus crímenes, entonces supongo que es una especie de justicia, aunque me pregunto si la venganza contra la hija realmente satisface cualquier deuda que usted crea que el padre tiene. Apartó la vista entonces, su compostura resquebrajándose ligeramente mientras añadía: «Sé lo que soy para usted, señor Ashford, un símbolo de su triunfo sobre él, un trofeo para marcar su superioridad, y he aceptado esto porque no tengo otra opción y porque quizás no merezco nada mejor, siendo de su sangre». Las palabras deberían haber satisfecho a Marcus, deberían haber confirmado su rectitud y fortalecido su determinación, pero en cambio se encontró profundamente conmovido, los cimientos de su certeza desmoronándose bajo el peso del silencioso reconocimiento de ella, porque al negarse a defender a su padre, ella le había arrebatado la capacidad de verla simplemente como una extensión de la culpa de Edmund Hartley, lo había obligado a reconocer que ella no era cómplice de su padre, sino quizás también su víctima. Y la comprensión dejó a Marcus mirando a su esposa a través de la mesa, con algo incómodamente cercano a la vergüenza comenzando a encenderse en su pecho. La incómoda vergüenza que el reconocimiento de Catherine había encendido en el pecho de Marcus podría haberse convertido en algo transformador si las circunstancias hubieran permitido un examen gradual, pero 3 días después de su conversación en la cena, él estaba trabajando en su estudio cuando la señora Morrison apareció en su puerta con una expresión de preocupación que le hizo dejar la pluma, y cuando le informó que la señora había enfermado con fiebre y estaba confinada en sus aposentos, Marcus sintió solo un destello de irritación por la interrupción de la rutina de la casa antes de volver a su correspondencia. Desestimando el asunto como una de esas dolencias menores a las que las mujeres parecían particularmente susceptibles y que no requerían nada de él más allá de la cortesía básica. No fue hasta 2 días después, cuando se encontró con el médico saliendo del ala de la casa de Catherine, que Marcus se enteró de que la fiebre de su esposa había cedido, pero que el doctor Whitmore parecía inusualmente grave para lo que deberían haber sido buenas noticias, y cuando Marcus preguntó, más por propiedad que por genuina preocupación, el anciano médico lo miró con una expresión que contenía tanto discreción profesional como desaprobación personal, antes de decir en voz baja: «Su esposa se está recuperando de este incidente en particular, señor Ashford, pero debo decirle claramente que la constitución de la señora Ashford siempre ha sido extremadamente frágil. Ha sufrido de debilidad en los pulmones desde la infancia, y estas fiebres, aunque puedan parecer menores, le pasan una factura considerable a su salud general». Las palabras se registraron, pero no penetraron completamente en la conciencia de Marcus, filtradas como estaban por su determinación de mantener la distancia emocional, y asintió secamente y agradeció al médico, y no pensó más en ello hasta una semana después, cuando, levantándose temprano para revisar contratos antes del desayuno, casualmente miró por la ventana de su estudio y vio a Catherine caminando en el jardín bajo la suave luz del amanecer, envuelta en un chal contra el frío otoñal, y moviéndose con esa gracia característica que había llegado a reconocer. Y estaba a punto de apartarse cuando la vio detenerse junto al cenador de rosas y llevarse un pañuelo a la boca, mientras sus hombros se sacudían con una tos que parecía durar demasiado,
la delicada violencia de la misma visible incluso desde esta distancia. Marcus se quedó helado en la ventana, observando cómo Catherine bajaba el pañuelo y se quedaba un momento con una mano en el pecho, su rostro vuelto hacia el cielo pálido, con una expresión de tal cansancio que algo se retorció incómodamente en su pecho, y cuando reanudó su paseo, notó lo que nunca se había molestado en observar antes: la forma cuidadosa en que se movía, como si conservara energía, la ligera falta de aliento que a veces marcaba su habla, la palidez que había atribuido a su temperamento, pero que podría tener causas más profundas. Las palabras de la señora Morrison le vinieron a la mente entonces, algo que había dicho durante los preparativos de la boda y que él había descartado como cháchara doméstica irrelevante. Pobre corderito, siempre ha sido delicada, desde que era una niña. Unos pulmones terribles, ya sabe. Los médicos dijeron que podría no llegar a la edad adulta, aunque hasta ahora les ha demostrado que se equivocaban. En ese momento, Marcus solo había registrado que su venganza tomaría una forma más frágil de lo anticipado, pero ahora, viendo a Catherine Tozer de nuevo en el jardín neblinoso, sintió el primer atisbo de algo que podría haber sido preocupación, o podría haber sido simplemente el reconocimiento no deseado de que su instrumento de venganza estaba resultando ser angustiosa e inconvenientemente humano. Y la comprensión lo perturbó más de lo que le importaba admitir. El otoño llegó con su melancolía característica, pintando los terrenos de la finca en tonos ámbar y carmesí, que a Marcus le parecieron a la vez hermosos y acusadores, como si la propia naturaleza le estuviera reprochando la frialdad que mantenía dentro de muros que deberían haber albergado calor. Y fue durante esta estación de transformación que se encontró inmerso en un peculiar ritual cuyos orígenes no podía rastrear del todo. Dejar libros en la biblioteca que pensaba que a Catherine podrían gustarle, volúmenes de poesía o filosofía o relatos de viajes que colocaba en la pequeña mesa cerca de la ventana donde ella solía sentarse, nunca con ninguna nota o reconocimiento, nunca mencionados en sus breves encuentros, simplemente dejados allí como por accidente o descuido. Se decía a sí mismo que no significaba nada este pequeño gesto, que simplemente se aseguraba de que los recursos de la biblioteca se utilizaran adecuadamente, pero no podía negar la silenciosa satisfacción que sentía cuando pasaba más tarde y encontraba que los libros habían desaparecido, reemplazados eventualmente por otros cuidadosamente devueltos a sus estantes correspondientes, y también notó que flores frescas comenzaron a aparecer en su estudio con creciente regularidad. Delicados arreglos de rosas de floración tardía o crisantemos que Catherine debía haber cortado del jardín y colocado en el jarrón de cristal de su escritorio, otro intercambio tácito en la cuidadosa danza que realizaban el uno alrededor del otro. La noche en que todo cambió llegó inesperadamente, como suelen ocurrir tales momentos. Cuando Marcus trabajaba hasta tarde en su estudio y notó a través de la ventana que había comenzado a llover a cántaros, el tipo de aguacero otoñal repentino que convertía los terrenos en un borrón de acuarela, y no pensó nada de ello hasta que vio una figura moviéndose a través del diluvio hacia la casa, reconociendo con un sobresalto la esbelta figura de Catherine mientras se apresuraba por el césped llevando algo apretado contra su pecho. Se encontró moviéndose sin una decisión consciente, llegando a la puerta del jardín justo cuando ella entraba tropezando, completamente empapada, con el cabello pegado a la cara y el vestido aferrado a su cuerpo tembloroso, y vio que lo que había estado protegiendo con tanto cuidado
era un puñado de los ásteres de color púrpura intenso que él había mencionado una vez, años atrás, en alguna conversación olvidada, que eran la flor favorita de su madre. Vi que venía la lluvia, dijo Catherine entre dientes castañeteantes, su voz de disculpa como siempre, y recordé que dijiste, no quería que se estropearan. Y Marcus sintió que algo se resquebrajaba decisivamente en su pecho al mirar a esta mujer que había corrido a través de una tormenta para salvar flores para un hombre que no le había dado más que frialdad, que estaba allí temblando y disculpándose por su propia amabilidad. Se dirigió al armario sin hablar, sacó una de las pesadas mantas que se guardaban allí para las corrientes de aire invernales y regresó a donde Catherine todavía estaba de pie, goteando sobre las losas, y cuando le envolvió la manta alrededor de los hombros, sus manos rozaron las de ella, que aún sostenían las flores desaliñadas, y por un momento ninguno de los dos se movió, atrapados en ese breve contacto que parecía llevar todas las palabras que nunca se habían dicho, toda la ternura que había estado creciendo en los espacios entre su silencio. «Gracias», dijo Marcus en voz baja, y no estaba seguro de si se refería a las flores o a algo más grande, algo que aún no podía nombrar, pero los ojos de Catherine se encontraron con los suyos con una expresión de tan gentil sorpresa que supo que ella entendía, y en ese momento, de pie en la penumbra de la sala del jardín, con la lluvia tamborileando contra las ventanas y la mano de ella cálida bajo la suya, Marcus sintió que la última de sus certezas sobre la venganza y la justicia y la rectitud de su causa comenzaba a disolverse como la niebla matutina, dejando atrás solo el terrible y maravilloso reconocimiento de que Catherine Ashford ya no era un medio para un fin, sino que se había convertido, sin su permiso ni conocimiento, en alguien sin quien no podía imaginar la casa, alguien cuya ausencia dejaría un vacío que ninguna satisfacción de venganza podría llenar jamás. La frágil paz que había estado creciendo entre Marcus y Catherine como una tierna planta en suelo incierto, se hizo añicos una tarde gris de noviembre, cuando Lord Edmund Hartley llegó a la finca sin anunciarse, su carruaje traqueteando por el camino de entrada con una urgencia que hablaba más de desesperación que de cortesía social, y Marcus, que había estado revisando correspondencia en su estudio. Sintió que su viejo odio subía como bilis a su garganta al ver al hombre que había destruido a su familia, ahora reducido a cualquier circunstancia que lo hubiera traído aquí buscando favor. Recibió a Hartley en el salón formal con fría civilidad, notando con sombría satisfacción los signos de tensión financiera en la apariencia del hombre mayor, los puños ligeramente gastados de su abrigo, la tensión alrededor de sus ojos que hablaba de noches de insomnio. Y cuando Hartley comenzó su discurso ensayado sobre dificultades temporales y las obligaciones de las conexiones familiares, Marcus no sintió más que desprecio por este hombre que no había mostrado a su propio padre tal misericordia, pero fue el sonido de pasos en el pasillo lo que le hizo girar, y vio a Catherine detenerse en el umbral, su rostro perdiendo el color al ver a su padre. «Catherine», dijo Hartley bruscamente, su tono transformándose de súplica engatusadora a una orden autocrática en un instante, «confío en que has estado cumpliendo con tu deber y asegurando la buena voluntad de tu esposo. Dios sabe que has sido inútil para poco más en tu vida, pero seguramente incluso tú puedes arreglártelas para ser lo suficientemente agradable como para aflojar los cordones de la bolsa de un hombre». Y Marcus observó en un silencio atónito cómo Catherine se quedaba perfectamente quieta, sus manos juntas ante ella y sus ojos bajos
en una actitud de sumisión tan practicada que se dio cuenta, con una certeza enfermiza, de que ella había soportado tales palabras toda su vida. La conversación que siguió fue brutal en su crueldad casual. Hartley, alternando entre reprender a su hija como una inversión fallida que al menos había logrado asegurar un esposo rico y exigir que Marcus le extendiera un préstamo sustancial, y durante todo ello Catherine no dijo nada, permaneciendo en silencio como una estatua mientras su padre catalogaba sus insuficiencias y presumía de conexiones que no tenía derecho a reclamar, hasta que finalmente Marcus, motivado menos por la misericordia que por el asco visceral de presenciar esta actuación, le dijo fríamente a Hartley que no habría fondos disponibles y que su visita había concluido, y vio cómo el rostro del hombre mayor se retorcía de rabia antes de volver esa furia contra Catherine una última vez, diciéndole que era tan inútil como lo había sido su madre y que más le valía aprender a ser de alguna utilidad para alguien antes de terminar sola y olvidada. Después de que el carruaje se hubo marchado, Marcus se quedó en el salón sintiéndose extrañamente afectado, y cuando fue a buscar a Catherine, la encontró finalmente en el invernadero entre sus amadas plantas, sentada en el banco de piedra con el rostro entre las manos y los hombros sacudidos por sollozos silenciosos que claramente intentaba reprimir, y cuando se acercó ella levantó la vista con los ojos rojos de llorar e inmediatamente comenzó a disculparse, su voz quebrándose mientras decía: «Perdóneme, no debería, no tengo derecho a abrumarlo con esto». Pero Marcus se encontró acercándose, su habitual torpeza con las emociones, haciendo que sus palabras salieran ásperas y poco pulidas, mientras decía: «No tienes que disculparte, Catherine, no por esto, no por él». Y vio algo en la expresión de ella abrirse, algún cuidadoso control finalmente romperse, y entonces ella lloró de verdad, no las lágrimas silenciosas de antes, sino profundos y estremecedores sollozos que parecían venir de algún profundo pozo de dolor. Y Marcus se quedó allí, sintiéndose inútil y enojado y extrañamente tierno a la vez, y después de un largo momento se sentó a su lado en el banco y dijo en voz baja: «Él se equivoca contigo, sea lo que sea, se equivoca en eso». Y Catherine lo miró con tal gratitud sorprendida que Marcus sintió que algo cambiaba irrevocablemente en su pecho, alguna última barrera entre ellos desmoronándose en polvo. Las semanas que siguieron a la visita de Lord Hartley trajeron una transformación sutil pero inconfundible a los ritmos de la casa, como si ese momento de vulnerabilidad compartida en el invernadero hubiera abierto una puerta que ni Marcus ni Catherine tenían la voluntad o el deseo de volver a cerrar, y comenzó con pequeñas cosas. Marcus sugiriendo que tomaran el té juntos por las tardes, Catherine aceptando con un placer cuidadoso que le oprimía el pecho con algo que aún se negaba a nombrar, y estas horas del té, inicialmente breves y formales, se extendieron gradualmente a conversaciones más largas que abarcaban temas que Marcus nunca había imaginado discutir con ella. Se sorprendió al descubrir que Catherine poseía no solo los logros superficiales esperados de las mujeres de su clase, sino un intelecto genuino que había estado ávido de estímulo, y cuando ella le hacía preguntas sobre sus empresas comerciales, sus observaciones revelaban una comprensión de los principios comerciales que muchos de sus socios masculinos carecían, y él se encontró explicando sus estrategias y desafíos con un entusiasmo que no había sentido desde la muerte de su padre, mientras Catherine escuchaba con una atención que no era ni halagadora ni displicente, sino genuinamente interesada, ofreciendo ocasionalmente una perspectiva que le hacía reconsiderar sus suposiciones. A su vez,
Marcus se encontró preguntándole a Catherine sobre su música, un tema que había ignorado previamente, a pesar de las hermosas melodías que flotaban por la casa cada noche, y cuando ella se ofreció tímidamente a tocar para él si lo deseaba, él aceptó con una brusquedad que enmascaraba la peculiar anticipación que sentía, y esa noche se sentó en el salón mientras Catherine se posicionaba en el piano, sus manos temblando ligeramente como lo habían hecho el día de su boda, y entonces comenzó a tocar, y Marcus sintió que algo en él se aquietaba por completo mientras la música llenaba la habitación. No las piezas seguras y bonitas que había esperado, sino algo más profundo y complejo, un nocturno de Chopin que parecía contener toda la soledad y el anhelo que había visto en sus ojos estos últimos meses. Y observó su rostro mientras tocaba, vio cómo desaparecía en la música, cómo su habitual compostura cuidadosa daba paso a algo crudo y verdadero, y comprendió con una claridad que era casi dolorosa que había sido engañado, pero no por Catherine, sino por sí mismo, por sus suposiciones, por su ceguera voluntaria. Ella no era su padre, nunca había sido su padre, no tenía más responsabilidad por los pecados de Edmund Hartley que la madre de Marcus había tenido por los errores financieros de su padre, y sin embargo la había desposado como un instrumento de venganza contra un hombre bajo el cual ella misma había sufrido. La había condenado a una unión sin amor como castigo por crímenes que no había cometido, y el reconocimiento de esta injusticia se estrelló sobre él con la fuerza de una ola, mientras los dedos de Catherine se movían sobre las teclas con una gracia desgarradora, y cuando las notas finales se desvanecieron en el silencio, descubrió que no podía hablar durante un largo momento, y Catherine, malinterpretando su silencio, comenzó a disculparse por aburrirlo con su interpretación. Pero Marcus la interrumpió bruscamente, diciendo: «No, eres...» Y luego, incapaz de articular el tumulto en su pecho, simplemente: «Gracias, Catherine, de verdad». Y ella lo miró con tal gratitud sorprendida que tuvo que apartar la vista, abrumado por el conocimiento de que esta mujer, a la que había tratado con tal frialdad calculada, poseía una profundidad de alma que nunca había imaginado, y que en algún lugar de la cuidadosa distancia que había mantenido entre ellos, no se había dado cuenta de cuándo ella había dejado de ser un peón en su juego de venganza y se había convertido en cambio en alguien irreemplazable, alguien cuya tranquila presencia había comenzado a llenar todos los lugares vacíos de su herido corazón. El descubrimiento llegó por accidente una fría mañana de diciembre, cuando Marcus, buscando un documento extraviado en el pequeño escritorio que Catherine usaba para su correspondencia, se encontró con un libro de contabilidad que parecía extrañamente fuera de lugar entre sus volúmenes de poesía y cartas personales, y la curiosidad, quizás teñida con los restos de su vieja sospecha, lo impulsó a abrirlo, y lo que encontró allí le hizo hundirse lentamente en la silla, mientras las implicaciones lo inundaban en oleadas de creciente asombro. El libro contenía registros meticulosos de pagos, todas sumas modestas pero claramente significativas, dada la limitada asignación de Catherine, y junto a cada entrada había nombres que Marcus reconoció con una sacudida de reconocimiento. La familia Blackwood, cuyo padre había sido el socio más cercano de su propio padre antes de la bancarrota. Los Henderson, cuyo hijo había trabajado en los molinos de los Ashford. Los Price, los Thornton, los Weaver, todas familias que habían estado ligadas al negocio de su padre y habían sufrido cuando colapsó, familias de las que el propio Marcus había perdido la pista a lo largo de los años,
mientras concentraba sus energías en construir su propia fortuna y planear su venganza. Catherine los había encontrado de alguna manera, estos restos dispersos del antiguo mundo de su padre, y les había estado enviando dinero durante meses, no de ninguna fortuna propia, pues no tenía ninguna, sino de la pequeña asignación para el hogar que Marcus le proporcionaba, dinero que podría haber gastado en libros o música, o cualquiera de las pequeñas comodidades que hacían su vida restringida más soportable. Y en cambio, había buscado a estas familias en apuros y las había estado ayudando en silencio, sin pedir nada, sin decirle a nadie, registrándolo todo en este simple libro de contabilidad, con un cuidado que hablaba de un compromiso genuino en lugar de una caridad performativa. Marcus se quedó sentado allí durante mucho tiempo, sosteniendo el libro, sintiendo algo profundo y desorientador cambiar en su comprensión de la mujer con la que se había casado. Y cuando Catherine regresó de su paseo matutino por el jardín, con las mejillas sonrojadas por el frío y la respiración ligeramente entrecortada, de una manera que debería haberlo alarmado, pero que él había estado ignorando voluntariamente, lo encontró esperando en el salón, con el libro de contabilidad sobre la mesa entre ellos. Y su rostro se puso muy pálido y quieto, de esa manera que él había aprendido que significaba que se estaba preparando para una condena. —¿Por qué? —preguntó Marcus, y su voz salió más áspera de lo que pretendía, densa de emociones que no podía nombrar. —¿Por qué hiciste esto, Catherine? Esta gente, ¿cómo los encontraste siquiera? Y ella se quedó allí de pie un largo momento, antes de moverse para sentarse frente a él, con las manos cuidadosamente cruzadas en su regazo, en ese gesto de compostura que ahora reconocía como una armadura protectora. Y cuando habló su voz era tranquila pero firme, con una convicción que parecía venir de algún lugar profundo dentro de ella, que a él nunca se le había permitido ver. —Porque alguien debería haberlos ayudado entonces —dijo simplemente, encontrando sus ojos con una franqueza que era nueva entre ellos, un despojo de su habitual deferencia cuidadosa. —No puedo deshacer el pasado, Marcus. No puedo restaurar lo que mi padre le quitó a tu familia o a estas familias. Pero puedo hacer esto ahora. Puedo ofrecer la pequeña ayuda que está en mi poder dar. Y luego, más suave, sufrieron por cosas que no fueron su culpa, al igual que tú sufriste, al igual que tus padres sufrieron, y quizás, si alguien hubiera mostrado tal misericordia a tu padre cuando más lo necesitaba, la historia podría haber terminado de manera diferente. Marcus sintió que algo se abría en su pecho, alguna última fortaleza de su odio desmoronándose bajo el peso de sus palabras, y miró a esta mujer con la que se había casado como un instrumento de venganza, a quien había tratado con frialdad calculada mientras ella había estado, silenciosa y persistentemente, tratando de curar las mismas heridas que él había pasado años alimentando, y comprendió con una claridad devastadora que ella poseía una gracia que nunca había imaginado, una capacidad de compasión que avergonzaba sus años de cuidadosa venganza, y cuando volvió a hablar, su voz era inestable, con una emoción que ya no podía negar. —No te pareces en nada a él —dijo, y no era una pregunta sino una declaración de hecho que se sentía como una confesión y una absolución a la vez. En nada en absoluto. La Navidad se acercaba con la tranquila inevitabilidad del propio invierno, y Catherine, a pesar de la creciente palidez que Marcus intentaba no notar y de la forma en que tenía que detenerse con más frecuencia al subir las escaleras, insistió en decorar la casa ella misma, moviéndose por las habitaciones con una determinación silenciosa que era a la vez admirable y alarmante,
mientras colgaba ramas de hoja perenne y arreglaba vallas de acebo con manos que temblaban ligeramente por la fatiga en lugar del frío. Marcus la observaba desde los umbrales y las esquinas de los pasillos, queriendo decirle que descansara, que dejara que los sirvientes se encargaran de tales tareas, pero algo en su rostro, mientras trabajaba, una suave satisfacción que raramente había visto allí, lo mantuvo en silencio, y se dio cuenta, con una punzada, de que ella estaba tratando de crear algo hermoso en esta casa que había estado tan fría y vacía durante tanto tiempo, tratando de infundir calidez en la prisión de mármol que él había construido alrededor de ambos, y no pidió nada. Ni grandes festividades, ni celebraciones elaboradas, solo permiso para organizar una pequeña reunión para el personal de la casa en Nochebuena, un gesto de gratitud hacia aquellos que los habían servido fielmente, y Marcus se encontró accediendo a más de lo que había pretendido, incluso ayudándola a conseguir regalos para cada miembro del personal, aunque lo hizo en silencio, no queriendo disminuir su placer en la planificación. El agotamiento en su rostro se hizo más pronunciado a medida que llegaba la Nochebuena, sombras como moretones bajo sus ojos, y 2 veces la vio apoyarse contra la pared, como si el simple acto de estar de pie requiriera más fuerza de la que poseía. Pero cuando sugirió que descansara, ella sonrió y le dijo que lo haría pronto, después de que todo estuviera listo, y la pequeña celebración que había organizado fue modesta pero genuina, los sirvientes claramente conmovidos por su consideración, por los regalos personales que había elegido para cada uno de ellos y las amables palabras que ofreció, y la señora Morrison se encontró con la mirada de Marcus al otro lado de la habitación, con una expresión que era a partes iguales, aprobación y preocupación, una mirada que decía que ella también había notado el declive de Catherine y se preguntaba qué pretendía hacer él al respecto. Después de que los sirvientes se hubieran retirado a sus propias celebraciones, Catherine le pidió a Marcus que se uniera a ella en el salón y se dirigió a la pequeña mesa cerca de la ventana donde esperaba un único paquete envuelto, y cuando se lo entregó, sus manos temblaban tanto que él tuvo que estabilizarlas con las suyas, y su corazón se encogió al ver lo frágil que se sentía, lo delicados que parecían sus huesos bajo sus dedos. «Quería darte algo», dijo suavemente, y había algo en su voz, una finalidad, quizás, o simplemente una esperanza desesperada de que este gesto pudiera salvar la vasta distancia que aún quedaba entre ellos. Y Marcus desenvolvió el paquete con manos cuidadosas para encontrar una fotografía en un marco ornamentado, y por un momento no pudo comprender lo que estaba viendo porque era imposible. Era una fotografía de sus padres, su madre y su padre juntos, antes de la ruina, antes de la desesperación, la mano de su padre en el hombro de su madre, y ambos sonriendo con una felicidad que Marcus casi había olvidado que alguna vez poseyeron. Y la miró fijamente con la garganta apretada y los ojos ardiendo, porque había pensado que todas esas fotografías se habían perdido o destruido en los años posteriores a la muerte de su padre, y miró a Catherine, que lo observaba con ansiosa esperanza, y logró preguntar, con la voz áspera y quebrada, «¿Cómo? ¿Dónde encontraste esto?» Y ella explicó, vacilante, que le había preguntado a la señora Morrison si algún antiguo miembro del personal de la casa de su padre todavía vivía cerca, y había localizado a la antigua ama de llaves de sus padres, que había guardado esta fotografía todos estos años, y Catherine había pagado para que la limpiaran, restauraran y enmarcaran. Había hecho todo esto en secreto durante los últimos meses,
mientras él había estado manteniendo tan cuidadosamente su distancia. Y Marcus sintió que algo se rompía en su pecho, todos los cuidadosos muros que había construido desmoronándose bajo el peso de esta bondad imposible, este regalo que representaba no riqueza ni obligación, sino una profundidad de entendimiento y compasión que lo deshizo por completo. Y miró el rostro pálido y ansioso de Catherine, y no pudo encontrar palabras adecuadas para expresar lo que sentía. Solo pudo atraerla suavemente hacia sus brazos por primera vez desde el día de su boda, y sostenerla mientras ella temblaba contra él, y susurrar en su cabello: «Gracias, Catherine, gracias», mientras sus lágrimas caían silenciosas y sin control sobre su oscuro cabello. Y ella también lo abrazó, sus brazos a su alrededor frágiles pero seguros. Y ninguno de los dos habló de cómo su respiración era dificultosa o cómo se tambaleaba ligeramente por el agotamiento, porque en ese momento ambos entendieron que algo había cambiado irrevocablemente entre ellos, que cualquier distancia que quedara ya no era un muro, sino simplemente un espacio que necesitaba ser cruzado. Y Marcus hizo un voto silencioso mientras sostenía a su esposa en sus brazos de que pasaría el tiempo que quedara demostrándole que no era no amada, que nunca había sido lo que él una vez imaginó, sino que se había convertido en cambio en lo más preciado de su mundo herido. Enero descendió sobre la finca con una crueldad que parecía deliberada, trayendo consigo vientos que aullaban a través de los aleros y un frío tan penetrante que ningún fuego podía desterrarlo por completo de las habitaciones, y la tos de Catherine, que había sido meramente preocupante en las semanas posteriores a la Navidad, se transformó en algo mucho más ominoso, un sonido profundo y resonante que parecía venir del mismo centro de su pecho y la dejaba sin aliento y temblando después de cada ataque. Y Marcus observó con creciente alarma cómo se volvía más pálida y delgada, a pesar de los mejores esfuerzos de la señora Morrison, con caldos nutritivos y compresas calientes, hasta que finalmente, una tarde gris en la tercera semana de enero, Catherine se desplomó en el pasillo fuera de la biblioteca, cayendo al suelo tan de repente que Marcus, que pasaba cerca, apenas pudo atraparla antes de que su cabeza golpeara el mármol, y la ligereza de ella en sus brazos lo aterrorizó más que su inconsciencia, como si ya se estuviera desvaneciendo en algo insustancial, ya escapándose del mundo de las cosas sólidas. El médico llegó en menos de una hora, un hombre de rostro grave llamado Dr. Pemberton, que había atendido casos de tisis durante 30 años y reconocía sus signos con la certeza cansada de la larga experiencia, y después de su examen solicitó hablar con Marcus en privado en el estudio, y la forma en que cerró la puerta con cuidadosa deliberación le dijo a Marcus todo lo que necesitaba saber antes de que se pronunciara una sola palabra, y cuando el doctor Pemberton finalmente dijo, con la gentileza clínica de quien entrega una sentencia de muerte: «Me temo que es tisis, señor Ashford, bastante avanzada. Probablemente ha estado sufriendo con ella durante algún tiempo, quizás años, y el estrés y el esfuerzo de los últimos meses han acelerado considerablemente su progresión». Marcus sintió que la habitación se inclinaba y giraba como si los mismos cimientos de su mundo se estuvieran soltando, y tuvo que agarrarse al borde de su escritorio para estabilizarse mientras el médico continuaba. «Estimo que le quedan quizás 2 o 3 meses, posiblemente menos si el invierno continúa así de duro. Lo siento, hay muy poco que se pueda hacer en esta etapa más allá de mantenerla cómoda y asegurar que descanse tanto como sea posible». Marcus se oyó a sí mismo hacer preguntas con una voz que sonaba distante y mecánica, preguntando sobre tratamientos y especialistas y si un cambio de clima podría ayudar,
y el doctor Pemberton respondió con paciente amabilidad que sí, que tales cosas podrían intentarse, pero que probablemente sólo prolongarían lo inevitable por semanas en lugar de meses. Y después de que el médico se fue, Marcus se quedó solo en su estudio y sintió el peso total de lo que había hecho caer sobre él con una fuerza devastadora, porque la amaba. Dios lo ayudara. Amaba a Catherine con una ferocidad que lo conmocionó en su intensidad. Amaba su tranquila gracia y su gentil compasión, y la forma en que había transformado su fría casa en algo que casi se parecía a un hogar. La amaba por la amabilidad que había mostrado a personas que nunca había conocido, simplemente porque era lo correcto. La amaba por la forma en que tocaba a Chopin por las tardes y dejaba flores en su estudio, y le había devuelto la imagen de la felicidad de sus padres. Y había perdido tanto tiempo, había pasado meses encerrado en su fortaleza de venganza y orgullo, mientras ella moría por grados en las habitaciones a su alrededor. Y ahora, cuando finalmente entendía lo que ella significaba para él, cuando finalmente estaba listo para deponer su odio y alcanzar algo mejor, era demasiado tarde para todas las palabras que nunca había dicho, demasiado tarde para la ternura que había retenido, demasiado tarde para la vida que podrían haber construido juntos si él no hubiera estado tan decidido a castigarla por pecados que nunca fueron suyos. Y Marcus se hundió en su silla y hundió el rostro entre sus manos, y lloró por primera vez desde el funeral de su padre. Lloró por Catherine y por sí mismo, y por todos los días perdidos que nunca podrían ser recuperados. Marcus se convirtió en un hombre poseído por un propósito desesperado en los días siguientes al devastador diagnóstico del doctor Pemberton, lanzándose a una búsqueda frenética de cualquier cosa que pudiera salvar a Catherine o al menos concederle más tiempo, y convocó a especialistas de Londres y Edimburgo, médicos que la examinaron con rostros graves y ofrecieron opiniones cautelosamente redactadas que equivalían a la misma terrible conclusión, aunque les pagó honorarios exorbitantes para probar tratamientos experimentales de todos modos, cualquier cosa que pudiera ofrecer incluso el más mínimo hilo de esperanza, e investigó sanatorios en Suiza, donde se decía que el aire de la montaña obraba milagros en pacientes tísicos. Comenzó a hacer arreglos para transportar a Catherine allí, a pesar de las dificultades de tal viaje en su estado debilitado. Y durante todo esto Catherine observó su repentina atención con una expresión que era a partes iguales confusión y gratitud tentativa, como si no pudiera comprender del todo por qué se había transformado tan abruptamente de esposo distante a cuidador devoto, y una tarde, cuando le trajo otro tónico recomendado por otro especialista, ella buscó su mano con dedos que temblaban de debilidad y dijo suavemente: «Marcus, has sido tan amable conmigo estas últimas semanas, más amable de lo que jamás merecí o esperé, y quiero que sepas que estoy agradecida, verdaderamente agradecida, por tus cuidados». Y las palabras lo golpearon como golpes físicos, porque ella todavía no entendía, todavía se creía indigna de la compasión humana básica. Aún pensaba que sus esfuerzos desesperados eran meramente el cumplimiento del deber marital en lugar de las acciones de un hombre aterrorizado de perder a la mujer que amaba, y quiso gritarle que ella se merecía todo, se merecía toda la amabilidad y la ternura y la devoción que no le había dado durante los meses de su matrimonio. Se merecía un esposo que la hubiera apreciado desde el principio, en lugar de uno que se había casado con ella como un instrumento de venganza. Pero las palabras se atascaron en su garganta, y sólo pudo apretar suavemente su mano y decirle que descansara, que guardara sus fuerzas para el viaje a Suiza, que emprenderían tan pronto como estuviera lo suficientemente estable
para viajar. Los especialistas iban y venían con sus tratamientos de mercurio y sus tónicos y sus dosis cuidadosamente medidas de láudano para aliviar sus ataques de tos, y Marcus asistía a sus consultas con la mandíbula apretada y una esperanza desesperada, y por la noche se paraba fuera de la puerta de su dormitorio, escuchando el terrible sonido de su respiración dificultosa, y se preguntaba cómo había podido ser tan tonto, cómo había desperdiciado tantos meses preciosos en un orgullo obstinado, cuando podría haber estado aprendiendo a amarla abiertamente, en lugar de luchar contra la atracción inevitable de su espíritu gentil. Y una noche, cuando le llevó la cena en una bandeja porque estaba demasiado débil para bajar, ella le preguntó con una vacilación desgarradora: «Marcus, ¿crees que, es decir, si las circunstancias hubieran sido diferentes, si yo no hubiera estado tan enfermiza y tú no hubieras sido cargado con una esposa tan no deseada, crees que podríamos haber sido amigos con el tiempo?» Y Marcus sintió que algo se rompía dentro de su pecho ante la pregunta, ante la terrible pequeñez de lo que ella se permitía esperar: amistad, cuando él quería darle todo, quería retroceder en el tiempo y cortejarla adecuadamente y construir con ella el tipo de matrimonio fundado en el respeto mutuo y el afecto creciente, en lugar de contratos fríos y silencios más fríos aún. Y dejó la bandeja con manos temblorosas y le dijo, con la voz áspera por la emoción reprimida: «Catherine, nunca has sido no deseada, nunca has sido una carga. La culpa siempre ha sido mía, mi ceguera, mi crueldad de abandono». Pero ella le sonrió con una triste incredulidad, como si simplemente estuviera siendo amable con una mujer moribunda, y se dio cuenta con desesperación de que había dejado su confesión para demasiado tarde, que ella nunca le creería ahora, que moriría pensando que era meramente tolerada en lugar de desesperadamente amada. Marcus comenzó a hacer vigilia junto a la cama de Catherine cada noche después de que la casa se retirara, colocando su silla lo suficientemente cerca como para poder alcanzar y tomar su mano cada vez que el miedo a perderla se volvía demasiado abrumador para soportarlo solo, y en esas horas oscuras, cuando los únicos sonidos eran el crepitar del fuego y la respiración dificultosa de Catherine, él le sostenía la mano y le hablaba en susurros, diciéndole todas las cosas que había sido demasiado orgulloso y demasiado tonto para decir cuando ella podría haberlas oído con los oídos despiertos, y las palabras brotaron de él como una confesión a un sacerdote, aunque la absolución que buscaba era una que sabía que no merecía y que probablemente nunca recibiría. Le habló de la ruina de su padre y del dolor de su madre, de los años que había pasado construyendo su fortuna con el único propósito de destruir a Edmund Hartley, de cómo la había visto como nada más que una herramienta conveniente para su venganza, una forma de humillar a su padre atrapando a su hija en un matrimonio sin amor, y la vergüenza de decir estas verdades en voz alta hacía que su voz temblara y se quebrara, pero se obligó a continuar porque ella merecía saber. Merecía entender por qué había sido tan frío con ella en esos primeros meses, por qué se había negado a sí mismo el don de conocerla cuando ella había estado allí todo el tiempo, esperando con paciente gracia cualquier pequeña amabilidad que él pudiera ofrecer. Confesó cómo el deshielo había comenzado tan gradualmente que no lo había reconocido por lo que era, cómo su tranquila presencia en su biblioteca primero lo había irritado y luego intrigado, cómo su negativa a defender a su padre lo había obligado a verla como alguien separado del hombre cuyos crímenes habían moldeado toda la vida adulta de Marcus, y le contó sobre el momento en el invernadero cuando la había encontrado llorando y se había dado cuenta con terrible claridad
de que ella había sufrido bajo la crueldad de Edmund Hartley mucho más tiempo que el propio Marcus, que llevaba cicatrices que Marcus no podía ver, y cómo esa comprensión había comenzado a resquebrajar los cimientos de su odio cuidadosamente construido. Habló de las tardes de otoño viéndola arreglar flores, de encontrar la fotografía restaurada de sus padres en Nochebuena y comprender que ella le había devuelto algo precioso que creía perdido para siempre, del horror creciente cuando el doctor Pemberton había pronunciado su sentencia y Marcus finalmente se había visto obligado a reconocer lo que su corazón había estado tratando de decirle durante semanas, que la amaba con una profundidad y ferocidad que lo aterrorizaban porque lo hacían vulnerable de maneras para las que su venganza nunca lo había preparado, y ahora ella se estaba escapando y toda su riqueza y poder no podían salvarla. No podían comprar el tiempo que había perdido, ni deshacer la soledad que le había infligido a través de su negligencia deliberada. Catherine se movía ocasionalmente durante estas confesiones susurradas, sus párpados revoloteando y sus dedos apretándose débilmente alrededor de los suyos, y una vez murmuró algo que podría haber sido su nombre, y Marcus se inclinó más cerca, su corazón martilleando con una esperanza desesperada, pero ella no despertó, simplemente se acomodó de nuevo en su sueño agitado, y él se quedó preguntándose si ella había oído algo de eso, o si sus palabras no habían sido más que el desahogo de su propia conciencia atormentada, diciendo verdades en la oscuridad que morirían con ella sin ser reconocidas, y el pensamiento de que ella podría dejar este mundo sin saber nunca que había sido amada, verdadera y desesperadamente amada, lo llenó de una angustia tan profunda que algunas noches presionaba su frente contra sus manos unidas y lloraba en silencio, lamentando no solo su muerte inminente, sino todos los días perdidos de su matrimonio, por cada momento en que había elegido el orgullo sobre la ternura, el silencio sobre la conexión y la venganza sobre la posibilidad del amor. Febrero llegó con vientos amargos que sacudían las ventanas de la finca y parecían llevar consigo una premonición de finales, y Catherine se debilitó constantemente a pesar de todos los esfuerzos desesperados de Marcus y las atenciones de los especialistas que continuaba convocando, aunque incluso él podía ver la futilidad escrita en sus expresiones cuidadosamente neutrales. Y su fiebre iba y venía en oleadas que la dejaban a veces lúcida y a veces perdida en el delirio, hablando con personas que no estaban allí o reviviendo momentos de una infancia sobre la que Marcus nunca le había preguntado y que ahora nunca tendría la oportunidad de conocer, y mantuvo su vigilia con creciente desesperación, sosteniendo su mano durante los peores episodios de fiebre y limpiando su frente con paños fríos cuando ardía tanto que temía que pudiera simplemente consumirse desde dentro, y en una tarde particular, cuando la oscuridad de febrero llegó temprano y pesada, Catherine flotaba en ese estado crepuscular entre la vigilia y el sueño, su respiración superficial y dificultosa, su piel casi translúcida a la luz de la lámpara, y Marcus se sentó a su lado como lo había hecho cada noche durante semanas, sosteniendo su mano y observando el aleteo demasiado rápido de su pulso en su garganta, cuando de repente sus ojos se abrieron, aunque parecían enfocarse en algo más allá de él, más allá de la habitación misma, y sus labios se movieron sin sonido al principio, antes de que las palabras salieran en un susurro tan débil que tuvo que inclinarse para escucharlas. «Te amo, Marcus», dijo, y cada palabra parecía costarle una fuerza preciosa que no podía permitirse, y las lágrimas se deslizaron de las comisuras de sus ojos mientras continuaba.
Siento no haber sido suficiente para que me amaras. Traté de ser lo que necesitabas. Traté de no estorbar. Traté de no ser una carga. Pero fracasé incluso en eso. ¿No es así? Pero quiero que sepas, antes de irme, que estoy agradecida por las pequeñas bondades que me diste estos últimos meses. Por los libros que dejaste en la biblioteca, aunque nunca dijiste que eran tuyos. Por la manta aquella noche bajo la lluvia. Por sentarte conmigo ahora, cuando podrías estar en cualquier otro lugar. Y siento dejarte con este problema. Siento que tuvieras que cargar con una esposa moribunda, cuando merecías mucho más de este matrimonio que nunca quisiste. Y las palabras rompieron algo fundamental en el pecho de Marcus. Hicieron añicos los últimos fragmentos de los muros que había construido alrededor de su corazón, porque ella pensaba que estaba confesando su amor sin ser escuchada. Pensaba que se estaba disculpando por el crimen de morir a un esposo que nunca la había amado. Pensaba que las bondades que él le había mostrado eran mero deber en lugar de las expresiones inadecuadas de un amor que había sido demasiado orgulloso y demasiado tonto para nombrar, y apretó su mano con más fuerza y se inclinó hasta que su rostro estuvo cerca del de ella, su voz ronca y quebrada mientras decía: «Catherine, te amo. Dios me ayude. Te amo tan desesperadamente que me aterroriza, y siempre fuiste suficiente, siempre más que suficiente. La culpa fue mía, por ser demasiado ciego para verlo, demasiado consumido por el odio antiguo para reconocer el regalo que se me había dado». Y le dijo una y otra vez que la amaba, que ella lo había transformado sin siquiera intentarlo, que cada momento de su matrimonio que había desperdiciado en frío silencio era un momento que lamentaría por el resto de su vida, por larga o corta que fuera. Pero Catherine solo le sonrió con una ternura desgarradora, sus ojos ya cerrándose de nuevo, y susurró: «Qué hermoso sueño para morir con él», porque pensaba que su confesión no era más que una ilusión nacida de la fiebre, una ficción amable que su mente moribunda había creado para facilitar su paso de este mundo, y se creyó no amada todavía, incluso mientras Marcus lloraba abiertamente a su lado y presionaba la mano de ella contra sus labios y le rogaba que le creyera, que se quedara con él, que le diera la oportunidad de demostrar que su amor era real y verdadero, y enteramente demasiado tarde. Marcus se negó a aceptar el sombrío pronóstico del médico de que a Catherine solo le quedaban días. Se negó a dejarla deslizarse hacia esa oscuridad final, creyéndose no amada e indigna. Y en un acto nacido a partes iguales de desesperación y devoción, despidió a la enfermera que el doctor Pemberton había recomendado y trasladó a Catherine de su cuarto de enferma a su propio dormitorio, llevándola él mismo, a pesar de su fragilidad ingrávida, y acomodándola entre las almohadas de la cama donde había dormido solo durante todos los meses de su matrimonio, y desde esa noche en adelante nunca se apartó de su lado, excepto cuando era absolutamente necesario, manteniendo una vigilia que el personal de la casa observaba con asombro y algo parecido a la admiración, pues nunca habían visto a su amo así, despojado de su fría reserva y expuesto por un amor que había llegado demasiado tarde, pero que no ardía con menos fiereza por su tardanza, y durante las largas noches de febrero, Marcus sostuvo a Catherine contra su pecho, su espalda curvada en el refugio de su cuerpo, sus brazos envueltos cuidadosamente alrededor de su frágil forma, y le leía de los libros de poesía que ella amaba, su voz ronca por horas de hablar, pero sin detenerse nunca, sin rendirse nunca al silencio que podría permitir que la muerte se acercara sigilosamente, y cuando estaba demasiado agotado para leer, simplemente le hablaba, tejiendo historias del futuro que estaba decidido a que compartirían,
describiendo con vívido detalle los lugares a los que viajarían cuando ella estuviera bien, los jardines que plantarían juntos en primavera, las noches tranquilas que pasarían en la biblioteca con ella, leyendo en voz alta, mientras él fingía trabajar, pero en realidad solo escuchaba la música de su voz. Y pintaba cuadros con sus palabras de perezosas tardes de verano y noches de invierno junto al fuego, y todos los momentos preciosos y ordinarios que conforman una vida vivida en el amor, en lugar de en la fría búsqueda de la venganza. Y aunque Catherine estaba demasiado débil para responder con más que el ocasional aleteo de sus párpados o la débil presión de sus dedos contra su mano, Marcus vio que sus ojos lo seguían cuando se movía por la habitación. Vio la forma en que su respiración a veces se calmaba cuando le hablaba, y se aferró a estas pequeñas señales como un náufrago se aferra a un madero, desesperado por cualquier evidencia de que ella todavía estaba luchando, todavía aferrándose al frágil hilo que la unía a este mundo y a él. Y una vez, en las profundas horas de la noche, cuando el fuego se había consumido y la habitación estaba llena de sombras, los labios de Catherine se movieron sin sonido y Marcus se acercó para escuchar, y ella formó una sola palabra con tal esfuerzo que claramente le costó mucho: «Quédate». Y su corazón se rompió de nuevo mientras se llenaba de una feroz determinación, y presionó sus labios en su sien y susurró contra su piel: «Siempre, Catherine, siempre me quedaré. Te lo prometo por todo lo que considero sagrado, que estaré aquí cuando despiertes, y aquí cuando duermas, y aquí por cada momento intermedio. Nunca volverás a estar sola, nunca más, sin ser amada, lo juro». Y el doctor Pemberton venía cada día y la examinaba con expresiones cada vez más graves. Su comportamiento profesional resquebrajándose ligeramente cuando llevaba a Marcus a un lado y le decía suavemente que debía prepararse, que realmente solo era cuestión de días, quizás horas, que Marcus debía llamar a un sacerdote si Catherine tenía algún último deseo que expresar. Pero Marcus le agradeció fríamente y regresó al lado de Catherine y la abrazó, y continuó su vigilia de esperanza contra toda esperanza, negándose a prepararse para su muerte, preparándose en cambio con una fe obstinada para su vida. La primavera llegó inesperadamente temprano ese año, como si la propia naturaleza hubiera decidido desafiar los sombríos pronósticos de los médicos y la aparente inevitabilidad de la muerte, y una mañana a principios de marzo, Marcus despertó de un sueño agotado, aún sosteniendo a Catherine en sus brazos, para descubrir que su piel ya no ardía con la terrible fiebre que la había consumido durante semanas, y cuando presionó su mano contra la frente de ella con incredulidad, la encontró fresca y ligeramente húmeda con el sudor de una fiebre finalmente rota, y su respiración, aunque todavía superficial y débil, había perdido esa terrible cualidad resonante que había atormentado sus pesadillas, y se quedó allí sin atreverse a moverse, sin atreverse a esperar, observando su rostro a la pálida luz del amanecer que se filtraba a través de las cortinas, y después de lo que parecieron horas, sus párpados revolotearon y luego se abrieron, y por primera vez en semanas su mirada era clara y enfocada, viéndolo de verdad en lugar de mirar a través de él a las visiones febriles que sólo ella podía percibir. Y Catherine parpadeó lentamente, como si tratara de reconciliar el mundo al que despertaba con el mundo que había esperado dejar atrás, y luego sus ojos se posaron en el rostro de Marcus y se abrieron ligeramente con algo que podría haber sido asombro o confusión, o quizás simplemente reconocimiento, y levantó una mano temblorosa de donde descansaba contra su pecho,
y le tocó el rostro con dedos tan ligeros que se sentían como alas de mariposa contra su mejilla sin afeitar, y sus labios se movieron sin sonido al principio antes de que las palabras emergieran en un susurro tan débil que tuvo que esforzarse para escucharlas. «Te quedaste», dijo, y la simple declaración conllevaba tales profundidades de asombro y gratitud que Marcus sintió que se le oprimía la garganta por la emoción. Y atrapó la mano de ella donde descansaba contra su rostro y la presionó allí, sosteniéndola suavemente como si estuviera hecha de cristal hilado, y dijo con una voz enronquecida, por semanas de leer y hablar y suplicar a Dios y al destino y a cualquier poder que pudiera estar escuchando: «Siempre me quedaré, Catherine, te lo prometí, y soy un hombre que cumple sus promesas, por muy tarde que las haga». Y le besó la palma y luego la muñeca, donde su pulso aleteaba como un pájaro capturado, y los ojos de Catherine se llenaron de lágrimas que se derramaron y corrieron por sus sienes hasta su cabello. Pero no eran lágrimas de tristeza ahora, sino de algo que Marcus apenas reconocía, porque lo había visto tan raramente en su corto matrimonio. Eran lágrimas de esperanza, de una creencia naciente de que quizás no había soñado sus confesiones de amor después de todo, que quizás no estaba destinada a morir sin ser amada e indigna como siempre se había creído, y susurró: «Pensé que era un sueño, pensé que mi mente estaba siendo amable conmigo al final, pero estás aquí, eres real, y todavía estás aquí». Y Marcus la acercó más a él, cuidadoso de su fragilidad, pero incapaz de resistir la necesidad de sostenerla, y dijo contra su cabello: «Estoy aquí, y tú estás aquí, y contra toda razón y expectativa todavía estás aquí, y pasaré cada día que nos quede demostrándote que mi amor es real y verdadero, y enteramente tuyo». Y el doctor Pemberton, cuando llegó más tarde esa mañana y examinó a Catherine con un asombro no disimulado, lo declaró la recuperación más notable que había presenciado, aunque advirtió que estaba lejos de estar bien y que requeriría meses de cuidadoso descanso y una reconstrucción gradual de su fuerza. Pero Marcus apenas escuchó estas advertencias, porque Catherine estaba viva y lúcida y comenzando, lenta y tentativamente, a sanar, y eso era un milagro suficiente para cualquier hombre que se había preparado para el duelo, y en su lugar se le había concedido el precioso don de la esperanza. Los meses que siguieron a la milagrosa recuperación de Catherine estuvieron marcados por una delicadeza que ninguno de los dos había sabido que era posible, una reconstrucción lenta y cuidadosa, no sólo de su salud, sino del matrimonio que se había fundado sobre un terreno tan frío y amargo, y por insistencia de Marcus, dejaron la gran finca por una propiedad más pequeña en el campo donde el aire era más limpio y el ritmo de la vida se movía con las estaciones en lugar de con la marcha implacable de la industria y la ambición, y allí, en esa casa llena de sol con jardines que se extendían hasta un arroyo tranquilo, Catherine se fortaleció semana a semana, el color regresando a sus mejillas y la ligereza a su paso, aunque todavía se cansaba fácilmente, y Marcus la observaba con una ansiedad que no podía suprimir del todo, aterrorizado de que este respiro fuera temporal y que la muerte aún pudiera reclamar a la mujer que casi había perdido. Pero a medida que la primavera se profundizaba en verano y el verano se suavizaba en otoño, Catherine continuó mejorando, y aún más notablemente comenzaron a conocerse de verdad por primera vez, sentados juntos en el jardín donde leían en voz alta libros que habían elegido juntos, o caminando a lo largo del arroyo al atardecer cuando la luz lo teñía todo de dorado, y Catherine se detenía para identificar los cantos de diferentes pájaros, mientras Marcus aprendía a ver el mundo a través de los ojos de ella.
notando bellezas a las que había estado ciego en sus años de cálculo frío y venganza, y ahora hablaban de maneras que nunca antes lo habían hecho. Catherine preguntándole sobre su infancia antes de que la tragedia lo endureciera, y Marcus encontrándose capaz de hablar de sus padres sin la amargura consumidora que lo había definido durante tanto tiempo, y ella le contó sobre su propia crianza solitaria en la casa de su padre, donde había sido simplemente otro activo para ser administrado y finalmente desechado. Y en estos intercambios descubrieron que ambos habían sido prisioneros de la crueldad de Lord Hartley de diferentes maneras, y esta comprensión compartida se convirtió en un puente entre ellos más fuerte de lo que la pasión sola podría haber construido. Pero aún quedaba en Catherine una incertidumbre persistente que Marcus podía ver en sus ojos cuando pensaba que él no estaba mirando. Una pregunta que temía hacer hasta que una tarde, a finales de otoño, mientras se sentaban frente al fuego, ella dijo en voz baja, casi desesperadamente: «Marcus, dime la verdad, ¿me amas? ¿O es esto simplemente culpa por el daño que pretendías, lástima por la inválida en que me convertí?» Y él la miró durante un largo momento, a esta mujer que le había mostrado gracia cuando no merecía ninguna, que lo había amado cuando él no le había dado ninguna razón para hacerlo, que casi había muerto creyéndose indigna de amor mientras le enseñaba lo que el amor realmente significaba, y cruzó hasta donde ella estaba sentada, y se arrodilló ante ella, y tomó sus manos entre las suyas, y dijo: «Catherine, podría mostrarte los libros donde he escrito tu nombre en los márgenes, porque pensaba en ti cuando los leía, o los bocetos que he hecho de ti durmiendo, porque quería capturar la paz en tu rostro, o decirte que cada mañana me despierto agradecido de que todavía estés aquí a mi lado, pero creo que necesitas algo más tangible que las palabras de un hombre que una vez fue muy bueno para mentirse a sí mismo». Y durante las semanas siguientes se lo demostró a través de una ternura paciente y una presencia inquebrantable, y la forma en que sus ojos la seguían por cada habitación, y la forma en que buscaba su mano sin pensar, y la forma en que escuchaba cuando ella hablaba, como si cada palabra que pronunciara fuera preciosa. Y Catherine observaba y se preguntaba, y lentamente comenzó a creer, hasta que una tarde, cuando caminaban juntos por el jardín, ella se volvió hacia él de repente y lo besó de verdad por primera vez como su esposa, en lugar de como su obligación, y cuando se apartó, susurró contra sus labios: «Te creo ahora, Marcus, creo que me amas». Y él la abrazó y pensó en todo el tiempo que habían perdido y todo el tiempo que se les había concedido, y se supo bendecido más allá de todo merecimiento. Habían pasado 3 años desde aquel terrible invierno en que la muerte había buscado a Catherine y le había sido negada, y el mundo que Marcus habitaba ahora no se parecía en casi nada a la existencia fría y vengativa que había construido en los años antes de conocerla, pues la finca a la que habían regresado, la gran casa que una vez fue una prisión de mármol, estaba completamente transformada, llena ahora de calidez y risas y la alegría caótica de la vida verdaderamente vivida. Y en esta tarde de primavera en particular, Marcus estaba de pie en la ventana de su estudio, observando el jardín de abajo, donde Catherine se movía entre los macizos de flores con su hija Eleanor, una niña de 2 años, con los ojos gentiles de su madre y el cabello oscuro de su padre, y Catherine estaba sana ahora, verdaderamente sana, con color en sus mejillas y fuerza en su paso y una luminosidad que parecía emanar de alguna fuente inagotable dentro de ella, y se inclinó para mostrarle a Eleanor
una mariposa que se había posado en un capullo de rosa, y el chillido de deleite de la niña llegó hasta donde Marcus estaba, paralizado por la simple belleza de este momento, y pensó en la noche en que creyó que la perdería, la noche en que su susurrada confesión de amor había hecho añicos cada muro que había construido alrededor de su corazón, y pensó en todos los años que había desperdiciado alimentando el odio por un hombre que lo merecía, mientras planeaba una venganza que habría destruido a la única persona que le había mostrado lo que el amor realmente significaba, y la distancia entre quien había sido entonces y quien se había convertido ahora parecía vasta e insalvable. Excepto por la gracia de Catherine, y ella levantó la vista de repente como si sintiera su mirada y le sonrió y saludó, y Eleanor imitó el gesto de su madre con entusiasmo regordete, y Marcus sintió que su corazón se oprimía con una gratitud tan profunda que era casi dolorosa, y bajó las escaleras y salió al jardín donde Catherine lo recibió con un beso, y Eleanor exigió ser levantada en sus brazos, y sostuvo a su hija mientras Catherine deslizaba su mano en la de él, que quedaba libre, y permanecieron juntos bajo la luz del sol, rodeados de flores, y el canto de los pájaros, y la evidencia de la vida que habían construido de las cenizas de la venganza y el arrepentimiento. Y Marcus se supo bendecido, más allá de todo merecimiento, por una mujer que lo había amado cuando él le había dado todas las razones para no hacerlo, que lo había perdonado aunque él nunca había pedido perdón, que lo había salvado sin saber siquiera que lo estaba haciendo, y, querido oyente, a veces el corazón que buscamos romper se convierte en el que nos salva, y la venganza que planeamos con tan fría determinación se convierte en lo mismo que revela nuestra propia necesidad de redención, pues Marcus aprendió lo que muchos de nosotros debemos aprender en nuestro propio tiempo y a nuestra manera, que el amor requiere más coraje que el odio jamás podría, que la transformación es posible incluso para aquellos que se creen más allá de la salvación, que la gracia que menos merecemos es a menudo la gracia que más desesperadamente necesitamos, y si has conocido el peso de la vieja ira o la carga de la crueldad planificada, sabe que nunca es demasiado tarde para elegir de manera diferente, para dejar que el amor rompa los muros que has construido, para permitirte ser salvado por la misma persona que pensaste que usarías y descartarías, pues al final todos somos capaces tanto de una terrible frialdad como de una calidez extraordinaria, y la elección entre ambas es nuestra cada día, y que encuentres el coraje para elegir el amor sobre la venganza, la vulnerabilidad sobre la armadura, el perdón sobre los rencores, y que conozcas la paz que llega cuando finalmente depones las armas que has llevado durante tanto tiempo y te permites ser verdaderamente conocido y verdaderamente amado, y que tus noches sean apacibles y tus días estén llenos de las pequeñas misericordias que se acumulan en gracia, traído a ustedes con esperanza y reflexión por la propia historia de amor, donde cada relato nos recuerda que la capacidad del corazón para la transformación es infinita y que el amor, paciente y persistente, puede redimir incluso la venganza más cuidadosamente construida.